Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da de poder dirigirnos a ustedes. Saludamos a las personas, de entre ellos nuestros hermanos que están pendientes de este tipo de transmisiones, donde el propósito no es dar a conocer al hombre, sino dar a conocer la palabra del Señor, que viene a ser una fortaleza para nuestra vida en tiempos de necesidad. Eh, Siempre la palabra de Dios nos está sustentando. Ya tenemos años de estar precisamente eh, transmitiendo esa palabra a través de diferentes medios. Y este medio que utilizamos ahora es uno de los últimos medios que usamos y pues sinceramente quiero decirle que no estamos acostumbrados a ello, pero si esto sirve para glorificar al Señor, pues lo seguiremos haciendo de esta manera. No es tanto para que nos conozcan, que conozcan el ministerio, sino para que usted pueda oír la palabra bendita del Señor. Damos gracias por todos esos oyentes, usted que está pendiente y necesitado de una palabra. Quiero decirle que el Señor en esta oportunidad le va a hablar a usted y también me va a hablar a mí. Así que déjeme tomar sus peticiones, déjeme tomar sus necesidades, déjeme tomar sus ruegos. Todo esto ya el Señor lo sabe, pero lo hacemos de una manera como Dios también tiene memoria, a Él no se le olvidan las cosas como a nosotros, pero ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te queremos suplicar por aquellas personas que están pasando necesidades profundas, más que otros, Señor, susténtalos por favor y que todo esto, para aquellos que amamos tu palabra, para aquellos que hemos entendido este evangelio, esto está sirviendo para tu gloria y para tu honra, porque si a testimonios vamos, tengo muchos en esta etapa eh, de confinamiento que podría transmitir. Pero hoy quiero compartir la palabra del Señor y por eso oramos en esta oportunidad, que nada te pueda estorbar para ver y oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, y decimos amén. Quiero continuar con lo que dejamos inconcluso la última vez y esto quiero dirigirme en la palabra del Señor, Génesis capítulo número 12, y entonces vemos nosotros en el versículo 7 que el Señor se apareció a Abraham para rectificarle cosas que ya le había dicho, porque usted mismo es testigo y yo también, que cuando vienen las dificultades a nuestra vida, nosotros creemos que el Señor se olvidó, que el Señor no está cerca. Señor, ¿y dónde están esas promesas que tú me hiciste? ¿Dónde está esa palabra que tú me diste en tal oportunidad? Como que se nos olvidara cuando estamos enfrascados en las batallas, cuando estamos enfrascados en la lucha. Y entonces empezamos nosotros a poner nuestra mirada a los alrededores. Perdemos nuestra visión. Acuérdense que la palabra en Hebreos capítulo número 12 dice que puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Que nos despojemos de todo peso, quitémonos el peso y que nos despojemos del pecado, porque esto no nos deja caminar ni mucho menos correr libremente. Y que nosotros, en vez de estar viendo dónde viene el que corre atrás, dónde viene el otro, esas son las circunstancias que nos envuelven. Esas circunstancias que se dan cuando nosotros buscamos al Señor, vienen luchas, vienen problemas y nosotros ponemos la vista en las personas y la dejamos de poner en el Señor Jesucristo. Pero el escritor a los Hebreos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y entonces cuando nosotros ponemos la vista, nuestra mirada en Él, no vamos a tropezar, porque todos los obstáculos serán quitados. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el Señor se le apareció, dice en el versículo 7,
a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Mire, entonces vino aquel hombre y edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Qué lindo es recibir las promesas del Señor, ¿verdad? Usted ha recibido alguna profecía, alguna promesa, uno se llena de gozo, pero resulta que quiero decirle que entre la promesa, entre la palabra, entre la profecía y su cumplimiento, esto lo dijimos la última vez, hay un periodo. Mire, por ejemplo, no sé si alcanza a ver usted, bueno, no alcanza a ver lo que tengo yo acá, pero quiero explicármelo de esta manera. Aquí tengo yo la promesa y aquí tengo yo la profecía, y esto es un camino. La profecía no se cumple al día siguiente. La profecía o la promesa tiene un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo es nuestro recorrido para llegar al lugar que se nos había dicho, el lugar de cumplimiento. Esto es de cumplimiento. Este es un lugar que determinamos y decimos intermedio. Intermedio. Cuando el Señor me dio a mí la profecía de que le iba a servir en el ministerio, pasaron 7 años para que se cumpliera esta profecía. Ese es el trayecto, ese es el camino, ese es el recorrido. Y durante esos 7 años, en determinado momento hasta se me olvidó lo que me habían dicho. Creí que lo que me habían dicho no era cierto. Por eso aquí dice que Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Pero de ahí se trasladó hacia el monte, al oriente, a Betel, al occidente de Jai, al oriente, y edificó ahí un altar al Señor. Decíamos en aquella oportunidad, en la última oportunidad, que aquí él hizo una profesión de fe pública, como usted la hizo. Yo no sé si usted del primer día que oyó la palabra se entregó a Cristo. Yo no sé si usted o fue de las personas que en ese momento le llegó la palabra, pero usted no hizo su profesión de fe, usted no confesó a Cristo Jesús como Señor y Salvador del primer día. Podemos tener audiencia bajo las dos etapas y circunstancias, pero Abraham se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y edificó un altar al Señor. Ahora edificó un altar para hacer su profesión pública. Como diría Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y eso es lo que nos sostiene. Y entonces este hombre hace un altar al Señor. La gente que estaba con él, aún su misma esposa, se quedó admirada. ¿Usted no cree que los que lo seguían y su misma esposa tenían tal vez alguna piedra, algún amuleto, estatuillas? Porque ellos venían de la idolatría que había sido engendrada por sus padres. Acordémonos que era un lugar idolátrico de donde ellos venían, y Dios los arranca y los saca de ahí y les empieza a mostrar la verdadera comunión con el Señor. Y entonces este hombre edificó un altar al Señor e invocó el nombre de Dios, e invocó el nombre del Señor. Eso se llama culto. ¿Qué pasaría en ese momento? Abraham hizo un altar, la gente no le prestó atención tanto a lo que estaba haciendo, él estaba haciendo un altar. El altar en ese tiempo no era un altar atractivo. Hoy nosotros llamamos altares donde nos paramos a predicar. No, esos son escenarios. Esos son escenarios donde nosotros nos paramos. Porque nosotros los pastores y todos aquellos que predicamos la palabra, especialmente los músicos, nos creemos artistas, en donde nos subimos nosotros a un escenario para que la gente que está abajo, en otras palabras, el público, nos ovacione. Y por eso hoy hay
cantantes a los cuales, entre comillas, le dicen salmistas. Qué descaro la de esa gente, dejarse llevar por una palabra así. Son cantantes. Y entonces, donde hoy los cristianos, los cantantes cristianos, cobran por sus espectáculos que dan. Pero no quiero meterme más a eso, sino que este hombre invocó el nombre del Señor, estableció un culto a Dios, derramó su alma, estaba agradecido con el Señor, pero tenía temor. Así como los temores que tiene usted y yo. Así como el temor que usted tiene que bajo esta pandemia quizá usted está a punto de ser despedido. Quizá usted lo despidieron. Quizá usted está pensando, ¿y de qué voy a vivir? Y quiero decirle en esta oportunidad que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, estimado amigo, quiero decirle que el que honra a Dios, Dios lo honra. ¿Por qué? Porque la palabra dice a través de David, a través de ese salmista, dice, joven fui y he envejecido. Y yo podría decir lo mismo, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ha establecido una comunión con el cielo, y allá en el cielo está su Creador, allá en el cielo está el Dios de la gloria. Él no está en los cielos, Él está en el cielo, y nuestras peticiones llegan hasta el trono de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a la diestra de donde está sentado el Padre, ahí está nuestro amado Señor Jesucristo, que nos sirve como intercesor por las necesidades que nosotros estamos pidiendo, que estamos rogando, las necesidades. Hoy la gente llora por el dinero, hoy la gente llora por la comida, hoy la gente llora por los euros, hoy la gente llora por la economía y se meten a ayunos prolongados por la economía. Pero la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesitas te llegará. Y lo que estás necesitando te será ¿qué? Añadido. Las añadiduras del Señor, cuando tú y yo buscamos el reino de Dios, cuando tú y yo buscamos verdaderamente y somos fieles al Señor, no tenemos que utilizar estos medios, no tenemos que usar la radio, no tenemos que usar un púlpito para llegar a dar lástima, sino todo esto servirá para glorificar y exaltar el nombre del Señor, porque el Señor ya nos dejó su palabra. Y si nosotros buscamos con prioridad su reino, su justicia, lo que tú tienes necesidad, tenemos mucho más de nuestras necesidades. Estoy seguro que usted, hermana querida, señora, usted tiene más de un vestido, más de un par de zapatos. Igual somos los varones. Tenemos más de una camisa. Hay quienes no tienen un carro, tienen 3. Tienen uno para la esposa, uno para ellos y uno para los jóvenes. Entonces, las añadiduras, no busquemos las añadiduras, porque las añadiduras con dinero se pueden obtener, pero aquello que viene del cielo verdaderamente, la palabra de Dios, esta no tiene precio y esto no lo puedes comprar porque viene. Y esto fue lo que Abraham en un momento determinado empezó a sentir en su corazón y edificó un altar a Dios. Una persona que empezó a hacerle culto al Señor, no los agarró a todos de las orejas. No es como aquello, bueno, hoy se levantan porque tenemos que ir todos. No, cuando miran tu conducta, cuando miran los cambios, cuando miran verdaderamente, no que agarres a bibliazos a la gente, sino que miran tu caminar, entonces la gente va a querer buscar a ese Dios que tú tienes, a ese Dios que se muestra en tu vida, a ese Dios que hizo cambios poderosos. Por eso es que el Señor tomó lo vil y menospreciado del mundo, tomó gente como yo, tomó gente que estaba metida en la
las drogas, que estaba metido en la prostitución, tomó delincuentes y de ellos Dios ha hecho una obra maravillosa. Y para que la gente diga, si cambió ese, también yo puedo cambiar. ¿Qué hizo usted? No hicimos nada más que abrir nuestra boca y un día confesar con nuestra boca y nuestro corazón que Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida. Y eso estaba haciendo aquí Abraham, confesando a Dios, glorificando a Dios. No estaba escrito que el que honra a Dios, Dios le honrará a él. Y entonces edificó ahí su altar, invocó el nombre del Señor. Cuando ninguno lo quería invocar, cuando invocaban a otros dioses, Abraham tomó la decisión de ser fiel al Señor. Y oiga, no lo metió Dios en un escaparate, sino que después de esto dice acá que Abraham tuvo que seguir caminando y su camino continuó hacia el Negev. Y resulta que hubo hambre en la tierra. Yo creí que los hijos de Dios no pasaban hambres. Yo creí que los hijos de Dios no pasaban circunstancias como la que estamos pasando estos. Sí, pero aún esta pandemia, ¿sabe para qué va a servir? Para la gloria y para la honra del Dios del cielo, en medio de esta batalla espiritual, porque está bien que usted no se infecte, porque siguió los reglamentos, porque siguió el cuidado, porque siguió la palabra del Señor y usted no se infectó, pero hay otro tipo de batallas espirituales en medio de todo esto. Aquella soledad, aquellas situaciones que vienen, pero quiero decirle a usted en este momento que Dios está con usted, Dios está con nosotros y hubo hambre en la tierra. ¿Qué significa eso? Que hubo necesidad. Esta fue una de las hambrunas, pero mire, quiero cotejar esto en el capítulo 26. Yo puedo buscar aquí, tal vez usted va manejando, no sé qué estará haciendo y no puede buscar. Y en el capítulo 26 del versículo de Génesis, versículo 1, dice aquí que hubo hambre. Aquí está hablando de Isaac. Está hablando de años más adelante, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Oiga, Dios ha tratado a la humanidad desde el principio a través de este tipo de necesidades. La escasez. Y entonces dice acá que Abraham, oiga, hubo hambre en la tierra. ¿Y qué decisión tomó Abraham? Descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Pero quiero decirle que la Biblia menciona que la tierra no es nuestro lugar permanente. Nuestro lugar permanente es el cielo, de donde nosotros aquí en la tierra esperamos a un Señor y Salvador que se llama Jesucristo. Y entonces dice la palabra que hubo hambre, una hambre severa en la tierra. ¿Qué vamos a hacer ante las circunstancias? ¿Qué vamos a hacer ante las necesidades? Oiga, este hombre que Dios le habló y luego Dios se le apareció y luego Dios le confirma y ahora dijo, bueno, pues a mí me habla Dios, yo no voy a pasar ninguna necesidad. No, al contrario, en este caminar, en este trayecto que nosotros vamos hacia Canaán, o tal vez ya estamos en Canaán, porque Canaán no es un lugar fijo. Canaán es el lugar espiritual en donde nosotros vamos pasando y vamos de paso. Y sucedió, dice que este hombre, ¿sabe qué hizo? Descendió a Egipto, bajó a Egipto. ¿Dónde vivimos nosotros hoy? En Egipto. Egipto es un lugar intermedio, donde el Señor a veces permite que nosotros bajemos. Pero allá en Egipto dice la palabra, oiga, ahí sucedió que cuando se acercaba a Egipto dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, porque estamos en Egipto. Por eso, mi estimado amigo, mi estimado hermano,
cuide a su esposa porque estamos en Egipto y en Egipto la van a ver los hombres y se la van a desear. Sí, usted, el Señor le dio a una mujer para que la cuide, para que la proteja y para que la sustente. No podemos nosotros avalar de la liberación femenina, no. Por eso dice acá, y entonces, porque su mujer era de hermoso parecer. Cuando usted mira alrededor y mira tal vez a su marido o mira a su mujer, que ya le entraron los años, ya le entró la polía, está gordito, ¿y quién va a querer a este? Bien, se lo va a desear otra, se lo va a desear otro. ¿Ha visto la chatarra? ¿Ha tenido la oportunidad usted de deshacerse de algo que a usted ya no le sirve? Y ve que tal vez lo puso ahí cerca de donde ponen las cosas para que se lo lleven en la basura. Y cuando usted mira ya no está, porque alguien lo vio y le gustó y dijo, esto me va a servir. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos pusieron ahí, tal vez usted no fue el más excelente en cuanto a los estudios, y Dios puso su mirada en usted. A usted no se le quedaban los números, a usted le costó aprender a leer y todavía, míreme a mí, tartamudeo aquí leyendo, digo otras palabras en vez de decir las que están en la Biblia, pero Dios nos escogió. Dios no nos escogió porque usted tiene un léxico agradable, porque usted maneja varios idiomas. No, estamos en Cristo por su misericordia. ¿Y dónde están las promesas entonces? Oiga, la promesa que Señor se le apareció. No es suficiente que Dios te aparezca. ¿Por qué? Porque se te apareció el Señor. Yo he visto la mano del Señor también, pero eso no me sostiene. ¿Sabe qué es lo que me sostiene? La fe. A saber que Dios está conmigo en medio de las circunstancias adversas, en medio de las alegrías. Dios está conmigo y me dejó una palabra aquí para que no se me olvide. Y dice, no te dejaré ni te desampararé, aunque pases por el agua. Y yo no sé nadar, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no va a llegar a ti. Pero Señor, siento que me voy a quemar. No te vas a quemar porque yo estoy contigo, dice la palabra. Y entonces, oiga, el Padre de la fe, dice aquí la palabra que hubo hambre en la tierra y este hombre se achicó y bajó a Egipto. Descendió a Egipto. Y todavía le dijo a la mujer cuando la vio, mira, sos joven y sos bonita y de seguro ahí le vas a gustar a los hombres. Y yo voy a decir que eres mi prima, que no eres mi mujer porque tuvo miedo, porque va a suceder que cuando te vean los egipcios, sí, hermano, cuide sus hijas, cuide su esposa, cuide su familia, porque los egipcios están pendientes de verles a ella. Esta es su mujer y me van a matar, pero a ti te dejarán vivir, dice aquí la palabra. Mire, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, para que yo viva gracias a ti. Y descendió a Egipto Abraham. ¿Y sabe qué es lo peor que descendió a Egipto? Enriqueció. Porque hay gente que se ha ido del evangelio y se ha dedicado a sus negocios y prospera. Pero no tiene la presencia de Dios. Y Abraham se empezó a sentir ahí prosperó aquel hombre. Si en el mundo se puede prosperar. Y prosperó Abraham. Y se llenó de riqueza, pero empezó a sentir una necesidad. Ahora estaba enriquecido Abraham, ahora tenía comodidades, las comodidades que podía comprar con su dinero allá en Egipto. Pero Egipto no era su hogar. Dios lo había enviado a una tierra que era la tierra prometida, Canaán. Pero en Canaán hay adversarios, en Canaán hay enemigos, en Canaán se pasa hambre.
En Canaán se pasan necesidades. ¿Por qué te digo esto? Porque el hecho que hayamos llegado nosotros al Evangelio no significa, como andan algunos predicando, que no te va a pasar nada, que no vas a pasar necesidades. Tienes que pasar necesidades para que tú puedas decir, y mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Para que se haga efectivo el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Oh, por eso David David no quería ser rey. No, yo quiero ser oveja. No, tú eres el pastor de Israel. No, yo quiero ser oveja. ¿Por qué? Porque yo necesito que Jehová sea mi pastor. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aun aunque ande por valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento, porque Él va a estar conmigo. Y este hombre retomó esto, entonces bajó ahí. Pero la riqueza, la abundancia, ahora Abraham tenía un estatus. Ahora no era Abraham, era Don Abraham. Se había enriquecido, pero se empezó a mover algo que no estaba contento. Así como te ha pasado a ti, que las riquezas ahora tienes cosas, tienes elementos que antes no tenías, pero no eres totalmente feliz. ¿Por qué? Porque te falta la presencia de Dios. Y la palabra dice que solo Dios hace al hombre feliz. Y entonces dice en el capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto al Negev, al lugar de donde había descendido. Tienes que regresar. Hermano querido, tal vez te alejaste de la vida espiritual. Tal vez te envolvió el ambiente. Tal vez te alejaste del Señor. Ahora no tenemos motivos momentos para reunirnos porque la ley ha restringido todo esto y nuestras congregaciones, nuestros edificios donde nos congregábamos están cerrados. Ahora puedes ver la necesidad. Ahora hasta el que una vez llegaba en el mes, ahora quisiera oír la palabra del Señor. Y entonces Abraham empezó a sentir una necesidad tan tremenda allá en Egipto. Tenía dinero, tenía vacas, tenía ovejas, tenía bueyes. Dios había enriquecido a Abraham en Egipto, pero Egipto no era el lugar de su morada. Y empezó a sentir una insatisfacción y dice acá, subió pues Abraham, estoy en el capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía y con él su sobrinito Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel. ¿Dónde llegó a Betel otra vez? ¿Qué significa Betel? La casa de Dios. Al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai. Aquel hombre llevaba una gran necesidad. Estaba en Egipto, pero no tenía paz. Estaba en Egipto y tenía todas las comodidades que el dinero puede darte. Te puede dar comodidades el dinero, pero el dinero no puede darte lo que Dios te puede dar. ¿Y qué es lo que me puede dar Dios? Su presencia. Y el que tiene la presencia del Señor, el que tiene esa añadidura de parte del Señor, por eso dice, fuera de ti, Señor, no deseo nada en esta tierra. Y oiga, y entonces dice, y anduvo en sus jornadas. Le costó, y se admiraban, ¿y por qué nos vamos de Egipto si aquí estamos bien? Sara no entendía, Lot no entendía, sus trabajadores no entendían. ¿Por qué regresamos? Y entran nuevamente a Betel, ese lugar desértico, y sabe a dónde llegó Abraham. Dice en el versículo 4, al lugar del altar que antes había hecho ahí. ¿Cuánto tiempo había pasado?
¿Cuánto tiempo había transcurrido en que este hombre había levantado ese altar? ¿Cómo estaría ese altar? Estaba derruido, estaba sucio y lo empezó a arreglar. Y empezó la restauración del altar, la restauración de tu vida, la restauración de volver a caminar nuevamente con el Señor, que no te saque de la presencia de Dios, que no te saque del Evangelio las actitudes de los hombres, que no te saquen del Evangelio la cara de los hombres, que no te saque del Evangelio la idolatría. Porque también en el Evangelio somos idólatras, idolatramos a los hombres. Les hacemos altares a los hombres. El altar únicamente debe ser para el Señor. Y Abraham, oiga, aquel altar que estaba derruido, con lágrimas en sus ojos lo empezó a arreglar. Y dice la palabra que Abraham, cuando ya tuvo arregladito su altar, invocó el nombre del Señor. Aquel hombre necesitaba lo que no tenía en Egipto, la presencia de Dios, invocar al Dios del cielo, invocar al Dios que se le había aparecido. Y entonces la vida de Abraham cambió por completo. ¿Qué pasó? Y el dinero y los bienes de Egipto. Pero quiero decirte una vez más que solo Dios hace al hombre feliz. Por eso es que el hombre sin su presencia se pierde. Que el hombre sin su presencia empieza a buscar cómo llena su alma. El único que puede saciar tu alma se llama Jesucristo. Entrégate al Señor, invoca el nombre de Dios. Damos gracias al Señor en esta oportunidad. Por razones de tiempo nos quedamos hasta acá y quiero decirte que el Señor te bendiga y nos estaremos nuevamente viendo a través de la palabra de Dios.